Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Alfonso Pérez, soy el director de actividades y de programas. Y estoy aquí un poco para dar la bienvenida y para presentarles la charla de hoy, que forma parte de un ciclo que organizamos en el museo, se llama Ciencia en Primera Persona, que organizamos en el CSIC, que se encuentra ya en su sexta edición. La charla de hoy va a versar sobre llevar el sugerente título de las matemáticas como herramienta para proteger la información, para hacer secreta la información. Para presentar a nuestro ponente de hoy, a la persona que nos hablará, doy paso a Marina Villegas, que es la delegada institucional del CSIC. Dicho con lo que... Gracias, Alfonso. Buenos días. Muchas gracias a todos los que habéis venido a la charla y al museo por brindarnos esta oportunidad un domingo al mes de estas charlas científicas tan interesantes. Y, por supuesto, gracias a nuestro ponente de hoy, a Luis Hernández Encinas, que es licenciado y doctor en matemáticas por la Universidad de Salamanca y investigador científico en el Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, algo que se llama, yo nunca me lo aprendo, Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información. Bueno, él ha participado en más de 40 proyectos, tiene 200 artículos, 11 libros, 9 patentes, una producción científica muy llamativa, pero además otra parte muy importante de su actividad laboral consiste en pertenecer a comités nacionales internacionales de seguridad y criptografía, de los que es asesor, puedo decir, ¿no? Del CNI. Bueno, pues en sus líneas de investigación incluyen la criptografía y criptoanálisis de criptosistemas de clave pública, generadores de números pseudoaleatorios, esquemas de firma digital, protocolos de autenticación e identificación, eso que hacemos con tarjetas de crédito, criptobiometría, protocolos de compartición de secretos, etc. También, bueno, pues destacar que ha sido galardonado en 2021 con el Premio a la Trayectoria Profesional en favor de la ciencia del Centro Criptológico Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, que es uno de los galardones más relevantes en su actividad. Así que, Luis, muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo el domingo y pues vamos a disfrutar de la charla. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, quiero agradecer al museo su invitación. Bueno, no solo por las charlas de ciencia en primera persona, sino por invitarme a participar en este ciclo y sobre todo a Marina y a Alfonso por su trabajo y a la otra Marina, la responsable del consejo, por hacer el enlace de la parte, ¿no? Bueno, antes de empezar con la charla, como se llama o tiene que ver con las matemáticas, lo que sí quiero destacar es que mañana es el Día Internacional, Día Mundial de las Matemáticas. Mañana es el 14 del 3/14, por lo tanto se celebra en todo el mundo el Día de las Matemáticas. Entonces, bueno, habrá diferentes actividades sobre este tema. Y bueno, un poco, pues la razón de la charla de hoy acerca de las matemáticas tiene que ver con la cercanía en esta fecha y bueno, vamos a poner un granito de arena para que las matemáticas se conozcan un poco, o por lo menos se conozcan algunas aplicaciones. Bueno, entonces voy a empezar. Y bueno, pues como ya sabemos, el título es Las matemáticas, una herramienta para hacer secreta la información. Pues vamos a ver diferentes cosas. En primer lugar, vamos a ver qué es la criptología, que es la base fundamental donde se utiliza las matemáticas para esto que tenemos de proteger la información. Vamos a hacer un pequeño repaso a lo que es la criptografía clásica y las máquinas clásicas que se utilizan para el cifrado de información. Luego ya nos meteremos en cosas más modernas como cuál es la criptografía de hoy en día que estamos utilizando y cuáles son los usos y las tendencias que hay en el futuro sobre este tema. Bueno, empezando con la criptología, para centrar el tema, decir que la criptología es la palabra que viene del griego criptología, tratado de las cosas secretas o la ciencia de las cosas secretas, y tiene dos partes fundamentales. Una es la criptografía y la criptoanálisis. La criptografía consiste en el diseño de sistemas para permitir que diferentes personas se pongan de acuerdo para intercambiarse información secreta, para que ninguna otra persona que no esté dentro de ese grupo de personas autorizadas pueda conocer esa información. En general se utilizan claves y se utilizan algoritmos para obtener ese proceso. Lo que se hace es coger un mensaje
Si uno quiere transmitir una clave, se mete en una máquina, que es un algoritmo, y lo que sale es un mensaje cifrado. ¿Sí? Que ahí está la matemática. Pero la otra parte que tiene que ver con esto es lo que se llama el criptoanálisis. El criptoanálisis consiste en la parte contraria, en analizar o estudiar hasta qué punto las comunicaciones o los diseños que hacemos para ocultar la información y hacerla secreta son buenos. Vulnerables, tienen debilidades, no las tienen. Para de estudiar hasta qué punto las claves o los algoritmos se pueden vulnerar para que eso no funcione o para que funcione mejor. Habitualmente siempre hablamos de criptografía, no de criptología, pero es por la deformación del lenguaje. Pero siempre que hablamos de una cosa, hablamos de las dos, la criptografía y el criptoanálisis. Cómo diseñarlos y cuánto es el uso. Entonces, lo que estamos hablando siempre es de los mensajes cifrados. ¿Qué es un mensaje cifrado? Pues solo es un mensaje que se transforma para que solo quien tenga opciones, permisos o derechos a conocer su contenido sea el que pueda llevar a cabo ese contenido. ¿Y eso cómo se hace? Pues hay fundamentalmente tres maneras. La primera consiste en transponer las palabras. Si tenemos una colección de palabras, no enfoca porque es... Claro. Bueno, tenemos una primera que es la criptología, perdón, la transposición, que consiste sencillamente en alterar el orden, en barajar las letras. De esa forma, las mismas letras que forman el mensaje original forman el mensaje cifrado. No es un buen sistema porque basta con barajar adecuadamente las palabras o las letras para obtener el resultado final. El segundo es el de la sustitución, cambiar unas letras por otras o cambiar unas letras por símbolos, de forma que lo que se hace es modificar el mensaje y solo quien sepa hacer el proceso contrario sabrá cómo ejecutar la información. ¿Cuáles son los dos problemas fundamentales? Bueno, el problema fundamental que tienen estos dos sistemas, pues que la frecuencia de las letras que están en el origen sigue manteniéndose en el destino. Eso es un problema muy grave a la hora de diseñar sistemas buenos. Digo que si la letra más frecuente en el español es la E, la más frecuente probablemente en el mensaje cifrado seguirá siendo una, pero la asociamos con la E. Luego veremos algún ejemplo más grande. Y luego lo que sí se hace es, habitualmente, el método que usamos ya hoy en día, es el sistema de cifra. ¿Qué consiste? Consiste en cambiar cada letra por un número. ¿Cuál es este es el esquema que resume lo que acabo de decir. Hay un emisor, hay un receptor, el emisor tiene un texto class, que es el mensaje que quiere enviar, lo cifra, sabiendo o no lo que hace, pero lo mete en una máquina que es una caja negra donde lo cifra, le sale el texto cifrado, una vez que le sale el texto cifrado lo que hace es enviarlo. Lo envía y se descifra. Luego descifra, podrá saber cómo se hace o no, usa una máquina o una caja negra, pero lo descifra. El problema que tenemos aquí siempre es el mismo, es que en el viaje del texto cifrado al texto descifrado, eso suele ser un método que no suele ser seguro, porque usamos el correo electrónico, el WhatsApp, el Telegram y mandamos información a través de esos medios que pueden ser capturados. Como el problema que tenemos es que siempre en esa parte intermedia habrá un adversario, o podemos suponer que lo hay, que lo que querrá hacer es recuperar la información que nos estamos transmitiendo. Ese es el problema que fundamentalmente tenemos que abordar y resolver. ¿Vale? Bueno, visto qué es la criptografía, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo el hombre a lo largo de la historia ha llevado a cabo diferentes métodos para cifrar la información y procurar que su enemigo o su adversario sea incapaz de recuperarla. Uno de los sistemas más antiguos y más clásicos, conocidos y datados es lo que se llama la escita de Esparta, que usaban los espartanos, evidentemente, y que se sabe además que también lo usaba Alejandro Magno. Consistía sencillamente en una vara de madera, un cilindro de madera vertical, en el que se enrollaba un pergamino en espiral. Y ahora, en lugar de escribir a lo largo del pergamino, se escribía en vertical. De modo que, si empezamos a escribir en vertical y abrimos el pergamino, lo que tenemos es el mismo mensaje, pero desordenado. Este es un sistema muy sencillo que le permitía en guerras a Alejandro Magno mandar información inmediata a sus generales y hay que avanzar, retroceder, ataca por aquí, ataca por allá. ¿Cuál es la clave en este caso? La clave es la dimensión de la vara de madera. Si cogemos una vara de madera distinta, no acertaremos con el mensaje porque a la hora de enrollar el pergamino no coincidirán las dos. Como veis, el sistema tiene su ingenio, ¿de acuerdo? Pero desde el punto de vista de lo que hoy en día la criptografía no sirve absolutamente para nada. Tenemos otro sistema que era el de César. César utilizaba un sistema también muy inmediato y muy rápido para, claro, lo que tenía que hacer era hacer comunicaciones inmediatas en las batallas. Y lo que hacía era cambiar cada letra por la tercera siguiente en el alfabeto. De nuevo, si os dais cuenta, en la parte de arriba es una transposición porque las letras del mensaje son las letras del cifrado, mientras que aquí abajo tenemos el problema estadístico y es las letras que se repiten mucho se vuelven a repetir aunque las cambien. Eso nos da idea de que no son sistemas buenos.
En todo caso, no hay que olvidar que estamos hablando del siglo V a.C. y del siglo I a.C., donde además había que saber leer y escribir. Cosas de la clase. Bueno, y hoy en día se conoce como cifrado de tipo César a cualquier cifrado de este estilo. El estilo de que cambio cada letra por la quinta siguiente, por la segunda anterior, la primera por la primera siguiente, la segunda por la segunda, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Hay que pensar siempre que el alfabeto es una cinta donde acabamos la Z, volvemos por la A, la B, la C, etcétera. ¿Vale? Bien. Claro, pasa el tiempo, no hay modificaciones realmente sustanciales, hay muchas. A lo largo de la historia ha habido muchas modificaciones, yo me he centrado en 2 o 3 etapas que son las fundamentales. Bien, en el siglo XV, Leon Battista Alberti, que era el secretario de claves del Vaticano, hay que recordar que en esta época el Vaticano era un Estado, tenía sus amigos y tenía sus enemigos y sus batallas y demás, y por tanto necesitaba utilizar claves para enviar información. Bueno, pues Leon Battista Alberti se inventó este cifrador de rotación que lo que hace sencillamente son 2 círculos concéntricos donde uno gira sobre el otro y uno puede enlazar la A con la G o la A con la L o con la que le dé la gana. Una vez que está fijado ese abecedario de cifrado, cómo se cifra hacia adentro y cómo se descifra hacia afuera, pues se cifra la información directamente. Una forma mecánica, si queréis, de hacer un cifrado de tipo César. El de la derecha es un poquito más complejo. Giovanni Battista Laporta, como veis, la gente del medievo se dedicaba a todo, era alquimista, matemático, filósofo, etcétera, etcétera. Diseñó el sistema que tenemos más abajo, que es parecido al de la izquierda, pero en ese caso tenemos una mano con un dedo que apunta a un sitio y va fija. De modo que el círculo interior se puede mover a lo largo de toda la circunferencia con respecto al círculo exterior, pero la idea de Laporta fue, en lugar de hacerlo y fijarlo como hacía Alberti, lo que hacía él era decir, bueno, pues cada 50 palabras, pero cada 50 letras, giro 3 a la derecha. Y lo que hago es cambiar el alfabeto. Ya no uso el alfabeto original, sino que uso otro alfabeto porque en lugar de cifrar la P con la cruz de Malta, pues cifro la P con un cuadrado con un tachado. Y de esa manera, ¿qué hago? Engaño a la estadística. Porque si cada 50 letras modifico el sistema de cifrado, lo que estoy haciendo es que ya las letras no se repiten con la misma frecuencia que era de esperar. Este es el sistema que utilizaba Felipe II para comunicarse con nuestras tropas cuando estaban en Flandes o en Hispanoamérica, y utilizaba 3 sistemas, un abecedario, un silabario y un diccionario. El diccionario sencillamente era una abreviatura de las palabras más utilizadas, el delfín de Francia, en fin, cualquier otra palabra que pudiera ser Ámsterdam, cualquier ciudad, se abreviaba con 2 o 3 letras. Eso solamente era un diccionario. Lo importante en este caso era el abecedario y el silabario. En el abecedario, como se puede ver, cada letra se puede sustituir por 2 o por 3 símbolos. De modo que si uno tiene que escribir la B con la A, puede elegir cualquiera de la B con cualquiera de la A. De esa manera, 2 simbolitos hacen referencia a una sola símbolo, ¿vale? Para descifrar no hay ningún problema, porque como los símbolos son todos distintos, en cuanto leo un símbolo sé qué letra corresponde, ¿vale? Esa es una forma de hacerlo. De esa forma, la B con la A tiene muchas formas de cifrarse, según elija el que va a cifrar en ese momento. Pero además, había un silabario, de modo que todas las sílabas podían descifrarse de otra manera, o bien con un símbolo o bien con 2 dígitos. Eso hacía que fuera muy complicado el sistema de cifrado de Felipe II. Sin embargo, como todos los mensajes que iban a Europa pasaban por Francia, tuvo la mala suerte de que en Francia estaba Vieta. Vieta es un matemático que es a quien debemos ahora mismo la forma de escribir las ecuaciones, la forma matemática de las ecuaciones. Estaba Vieta y cuando los franceses capturaban esos mensajes, Vieta logró descifrarlos. Bueno, se comenta como anécdota que Felipe II presentó ante el Papa la opción de que excomulgaran a los franceses porque era imposible, salvo que estuvieran aliados con el demonio, el poder descifrar. Evidentemente el Papa no los excomulgó, a lo mejor es que también sabía cómo hacerlo, no sabemos. En cualquier caso, como veis, estamos en el siglo XVI, pero en el siglo XVI también aparece Villeneuve, que es otro investigador del mundo de la criptografía y del cifrado de datos, que lo que hizo fue proponer este sistema de cifrado. Él lo llamó la cifra indescifrable. Hoy ya sabemos que cualquiera que diga algo así se confunde, porque todo lo que se cifra se puede descifrar antes o después o con mayor o menor trabajo, y sobre todo este tipo de cosas que son muy sencillas. Mirad, aquí tenéis un abecedario entero en la primera línea, y la siguiente línea es el mismo abecedario movido a un lugar. Y la siguiente otro lugar y otro lugar y otro lugar. ¿Cómo se cifra en este caso? Pues es sencillo. Si queremos cifrar, por ejemplo, la letra C,
y la letra de la clave es la B, pues nos vamos a la letra C, nos vamos a la vertical la B y donde se cruce que es la letra que cifra. Y así con cada una de ellas. ¿Qué sucede? Que lo que decía Villeneuve era que en lugar de utilizar una letra usamos una palabra. De modo que si usamos, por ejemplo, la palabra Blas, que es un nombre, como clave, la primera letra se cifra con la B, de esa manera, la segunda se cifraría con la L, la tercera con la A, la cuarta con la I, y de esa manera vamos cifrando cada letra del mensaje con la clave que vamos repitiendo y vamos haciendo uso de cada una de las filas y las columnas. Bueno, y el proceso inverso, pues es al revés. Se mira en la columna, se busca la letra que está en la columna y se vuelve hacia la izquierda y se encuentra la palabra, la letra que descifra la anterior, ¿vale? Bueno, como veis, imaginación, toda la que hace la gana a lo largo de toda la historia de la columna, ¿vale? Bueno, y hay cosas que seguramente ya conocéis. Por ejemplo, el escarabajo de oro de Edgar Allan Poe utiliza un sistema de cifrado que es de sustitución. Bueno, el que no lo haya leído, porque se lo lea, no cuento la historia ni os la destripo, pero lo que se trata es de descifrar este mensaje y lo lógico es siempre hacer lo mismo. Las letras más frecuentes en inglés, en el caso en inglés, serán los símbolos más frecuentes en el histograma. ¿Cuál es el problema? Que no siempre hay una equivalencia 1 a 1, porque, por ejemplo, el grupo de 3 letras, THE en inglés, no corresponde con el grupo de 3 letras que es más frecuente. Por eso es la historia de Legrand, que tiene que descubrir cuál es el contenido del mensaje, que parece ser que es el mapa del tesoro de un pirata. Seguramente también conozcáis la historia de los bailarines o los danzantes, que es de Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes, y es algo parecido. Casi todos los autores que han escrito novelas han dedicado en algún momento a este tipo. Y otra de las curiosas y las más interesantes es la de Julio Verne, es la de la historia de Matías Sandor. Matías Sandor, bueno, tampoco voy a contar la historia, no la destripo, os leéis la novela si no la habéis leído, y lo que pasa es que hay un momento de la novela en la que una persona se encuentra con una especie de rejilla como la que tenéis a la izquierda, donde los blancos son agujeros, y lo que está a la derecha. Evidentemente, lo que está a la derecha parece un mensaje cifrado. La historia es, al margen de otras muchas cosas en el este de Europa, es descifrar los mensajes. Claro, a todo el mundo se le ocurre lo mismo, colocar la rejilla encima del primer grupo. Claro, pero si lo hacemos, como hacemos los matemáticos, si pensamos antes de hacerlo, ¿de acuerdo? Nos damos cuenta de que aquí hay 9 agujeros. Sin embargo, hay 36 letras. Si solo colocamos así, no descubriremos todo el contenido. Idea, ir girando la rejilla 90 grados en cada una de las partes. De esa manera, 9 por 4, 36, 36 letras, descubriremos el primer grupo, luego el segundo, luego el tercero, y encima además Julio Verne, en este caso, empezó cifrando desde el final. Como veis, son sistemas que uno se inventa y que tienen como objetivo ser lo suficientemente fáciles para quien cifra y complicados para quien descifra, ¿de acuerdo? En general, no siempre se consigue, pero eso es lo que se trata. Vale. Y damos estoy dando saltos en el vacío así como muy grandes, pero es que como tengo mucho rollo y como puedo hablar durante 3 horas seguidas sobre este tema, entonces mejor me corto a mí mismo, ¿vale? Bueno, pasamos ya a lo que son las máquinas. Ha habido máquinas de cifrado desde finales del siglo XIX. Antes las había. Podemos pensar, si queréis, que las rejillas anteriores son otra especie de máquina, aunque sea mecánica, ¿de acuerdo? O las que os pensé antes desde la Porta o de Alberti, podían ser máquinas, pero ahora aquí ya nos fijamos en máquinas que son electromecánicas, ¿de acuerdo? Que funcionan con electricidad o con batería. Por estar, seguro que la habéis conocido, es la máquina Enigma. Inicialmente se diseñó y se patentó para su uso en ambientes de tipo bancario, para entidades de información bancaria. Sin embargo, solo fue realmente útil y realmente se apreció la potencia de la máquina cuando el ejército alemán empezó a utilizarla en el año 25. Porque además hizo modificaciones extra a cómo era el diseño original de la máquina. Seguro que la habéis visto en la película de Descifrando la Enigma, donde pues, se cuenta la vida de Alan Turing, donde se explica todo el proceso matemático y computacional que llevaron a cabo para descifrarla. Aquí la tenéis abierta. Como veis, esta parte es el teclado. Cada vez que uno teclea una letra, se enciende una bombilla que es la letra que cifra esa otra letra que estamos cifrando. Hay una serie de rotores que van metidos en la parte interna. Hay diferentes versiones de la máquina, de 3 rotores, de 4 rotores, de 5 rotores, cada una es más compleja que la anterior, porque unas las utilizaba el ejército de tierra, que es esta, que usaba 3 rotores, y la marina usaba 5 rotores.
acuerdo? Era mucho más complicada. Al fin y al cabo hay que tener en cuenta que cuando un submarino o un barco se va de tierra está durante muchos meses fuera y por tanto necesita un tipo de comunicaciones más segura que lo que está en tierra, ¿vale? Sobre todo porque son más inmediatas las que se hacen. Para que os hagáis una idea, la máquina más sencilla de la Enigma, la más sencilla, que era de 3 rotores, ¿se ve bien? ¿Sí? Tenía, pues si empezamos a contar millones, millones, billones, trillones, 100 trillones de claves. Bueno, así como 2 a la 77 claves, que para saberse una idea es más del número de partículas que tiene el universo. El número de claves ya es lo suyo, ¿vale? Sin embargo, este señor Turing fue capaz de descifrar la Enigma, ¿eh? A base, como digo, de métodos matemáticos y métodos computacionales. Allí tenéis la bomba de Turing, que es el diseño de la máquina que llevó a cabo Turing para simular el comportamiento de las máquinas y obtener la información. Con la complicación, como bien se explica en la película, de que las claves solo duraban un día. Luego, lo que no hubieran descifrado ese día ya no servía porque el día siguiente las claves eran. La importancia de Turing, es porque se le conoce como el padre de la informática actual, de la computación, es que demostró que cualquier problema matemático que se pudiera representar por un algoritmo podía ser implementado en una máquina. Eso es fundamental, porque a partir de este momento, cualquier problema matemático que se pueda presentar como un algoritmo, la solución o cómo llevar a cabo el proceso inverso, se puede implementar. Si eso se puede implementar, se mete en una máquina y empiezan los ordenadores y es. ¿Vale? Empezamos con una nueva etapa que es ¿qué pasa hoy en día? Ya tenemos ordenadores, ahora cómo funcionan las cosas. Hasta ese momento lo que se pensaba era que lo seguro era que nadie supiera cómo cifro la información, ni cuáles son las claves que empleo, ni qué características tiene, ni cuál es el procedimiento que uso para cifrar la información y mucho menos para descifrarla. Eso es lo que estaba todo secreto. Bueno, pues llega el momento en que los ordenadores son capaces de deshacer todo eso. Voy a cambiar el principio, hay que cambiar el paradigma. Hasta ese momento, esa era la premisa clásica, y sin embargo se empieza a utilizar como hecho fundamental y como premisa el principio de Kerckhoff. El principio de Kerckhoff lo que viene a decir es que la seguridad de un sistema de cifrado no puede depender de que se mantenga secreto el algoritmo por el cual se cifra la información, ni de la clave, ni del sistema de cifrado, solo de la clave que se ha utilizado para llevar a cabo ese procedimiento. Es decir, si lo queréis en cristiano más claro, suponemos que el adversario va a conocer todas las características del sistema de cifrado. Va a conocer cómo van a ser, no las claves, sino cómo son las claves, es decir, el tipo de características que define una clave. Cómo se cifra y cómo se descifra. Y además va a ser capaz de poseer o de implementar los algoritmos más eficientes que hacen para llevar a cabo ese procedimiento. Además, tiene acceso al texto que está cifrado porque ha sido capaz de capturarlo cuando se está emitiendo. Tiene ordenadores tan potentes como los nuestros y por lo menos es tan listo como el que diseñó el sistema. Si eso no se considera así, hemos perdido. Hemos perdido la batalla de la criptografía. Por tanto, hay que hacer el diseño de todo lo que os he dicho antes, del sistema de cifrado y su seguridad, pensando que el adversario lo conoce todo. ¿Qué no conoce? No va a conocer ni el mensaje original, es evidente, porque si no, no tendría sentido, ni la clave que se emplea. Todo lo demás sí, ¿vale? Entonces, como el adversario lo va a conocer casi todo, digo, solo no conoce ni la clave empleada, ni el mensaje, si los algoritmos, si los ordenadores, si los programas, todos los de la gente. Hay que pensar en cómo conseguimos diseñar sistemas de cifrado que sean difíciles para un enemigo, para que el adversario no sea capaz de resolver. Bueno, pues la manera que hay es utilizar problemas matemáticos considerados difíciles. Bueno, la palabra difíciles está marcada porque, es decir, difíciles, como veis, desde el punto de vista computacional. ¿Por qué digo difíciles y lo subrayo? Porque seguramente para algunos de los presentes, si no se dedican a las matemáticas, hacer una derivada, pues a lo mejor es difícil. Hacer una integral, ya más. Pero resolver un sistema de ecuaciones diferenciales, pues poquitos. ¿Qué significa eso? Que la dificultad no puede ser algo subjetivo del individuo que está atacando el sistema, sino que ha de ser algo objetivo y ha de ser difícil para todos. Pensando que quien diseña el sistema no es uno solo, sino que habrá mucha gente que tenga sus mismos conocimientos, habrá que pensar que alguien, igual que el que lo está diseñando, será capaz de conocer esas cosas. Por tanto, hay que pensarse en problemas que sean difíciles. ¿Qué es un problema difícil desde este punto de vista? Es un problema que desde el punto de vista computacional no es resoluble en un tiempo prudencial. Dicho de otra manera,
Si yo sé cómo se resuelve un problema, si yo tengo un algoritmo que lo resuelve, si yo tengo un ordenador que es capaz de resolver ese algoritmo, ¿cuándo será difícil? Cuando el tiempo que requiera para obtener la solución sea de cientos de miles de años. Eso ya es difícil. Eso es difícil, porque sé hacerlo, pero el tiempo que necesito para obtener la solución es de cientos de miles de años. ¿Y hay problemas de eso? Pues los hay. Aquí hay ejemplos de problemas matemáticos de ese estilo de dificultad. Y sin embargo, fijaos, uno es de la primalidad, es decir, decidir si un número es primo o no. Todo el mundo sabe hacerlo. Pequeña escala. Sin embargo, es complicado desde el punto de vista de computación. Factorizar números grandes. Factorizar es consiste en calcular los divisores, ¿no? Que tiene un número, ¿vale? Y logaritmos discretos. Bueno, de los dos primeros me voy a añadir un poco, del otro no, porque ya sé que todo el mundo odia los logaritmos desde el bachillerato. Nunca entendí por qué. Porque si uno sabe calcular 2 a la 10, porque es 2 por 2 por 2 por 2 10 veces y da 1024, el logaritmo es el inverso. Si sabes que el 2 elevado a una potencia da 1024, ¿cuál es la potencia? Ese es el logaritmo. Un poco tan difícil, ¿vale? De entender, no de resolver. Bueno, nos vamos a centrar en los dos primeros para que de alguna manera aparezcan las matemáticas en la charla, porque hasta ahora están subyacentes, pero no las hemos visto. ¿Cuál es el problema de la primalidad? El problema de la primalidad consiste en decidir si un número grande es o no es un número primo. ¿Cómo se hacía siempre y cómo se ha hecho hasta el siglo pasado? Pues si quiero saber cuántos números primos hay hasta el 150, los escribo todos, tacho de 2 en 2, que son los pares, tacho de 3 en 3, que son los múltiplos de 3, tacho de 5 en 5, y los que queden, pues son los primos. Se llama la criba de Eratóstenes, que se inventó en el 200 a.C. Y es el método que hemos utilizado hasta hace nada, ¿vale? Hasta que la criptografía utilizaba números primos. Porque, claro, la pregunta es, ¿y ese? Ese es un único número, ¿eh? En los espacios es para que contemos cuántas cifras tiene. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 309 cifras. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿ese número es primo? Como tengamos que hacer en el sistema, vamos mal. ¿De acuerdo? Vamos mal. Este es un problema que todo el mundo sabe resolver. Porque todo el mundo sabe decidir si es primo o no. Empezamos a ver si es divisible por 2, por 3, por 5, por 7, por 2. Y bueno, pues no acabaremos en la vida. ¿De acuerdo? Luego, el tiempo necesario es mucho. Aquí tenéis el otro ejemplo. Factorizar consiste en calcular los números primos que dividen a un número que se conoce, ¿vale? Es un teorema que también lo demostró Euclides en el año 300 a.C. Como veis, esto viene de lejos. Claro, si el número es este, es sencillito, porque como acaba en 0, pues es divisible por 10, ¿vale? 10 de 5 por 2, fácil. Como 363, la suma de sus cifras es 3 o múltiplo de 3, es divisible por 3, ¿de acuerdo? Luego 2 por 3 por 5. Y como el 121, si sumáis y restáis las cifras alternadas da 0, 1 menos 2 más 1 da 0, divisible por 11, pues ya está. Sin papel y sin calculador. Bueno, fácil. Todo el mundo sabe hacerlo. ¿Y ese? Este. Si de ese número os digo que tiene 250 cifras, claro, dígitos, es el producto de solo dos números primos de un tamaño parecido, la cosa se complica. Porque si un número fuera pequeño, el 2, y otro fuera el resto, pues el calculo el 2 y el otro lo calculo inmediatamente. Pero si son de tamaño parecido, me cuesta mucho. De hecho, ese número que tenéis ahí es el récord de la factorización de números de este estilo, que se llaman RSA por un dígito. Tiene 829 bits, es decir, escrito como 0 y 1 son 829 cifras, ¿vale? Y se factorizó el día 28 de febrero del año pasado. Es el récord de factorización. Hay una colección de números de ese estilo, que se sabe que son primos, un producto de dos números primos. Hay una lista que publicó un laboratorio, el RSA Laboratorio, y hay una especie de concurso a ver quién es capaz de factorizar. Bueno, pues este tipo de números, por los que vamos ahora, hacen falta así como 10 meses de computación de los 12 mayores centros de computación del mundo entero, ayudados por 100.000 ordenadores en red, ¿vale? Y se factoriza. Si eso fuera una clave y la seguridad del sistema dependiera de conocer estos dos términos, estos dos números primos, pues hombre, yo no voy a usar esta porque ya se factoriza. Aunque podría usar una del mismo tamaño, porque si son capaces durante ese tiempo de calcular uno, pues no, somos unos cuantos millones en el mundo utilizando este sistema de cifrado, luego la cosa se complica, ¿vale? Pero si además mi clave es esta, da la unidad. Bueno, el anterior tenía 800 y pico bits, ese tiene 2048 bits. Para que os hagáis una idea, esa es mi clave pública. Es decir, esa es la clave
con la que cualquiera que quiera enviarme información tiene que utilizar para hacer operaciones. ¿Vale? Es público, cualquiera la puede usar, porque si no, no puede hacerlo. Pero ese número es producto de dos números primos. Si alguien supiera calcular esos dos números primos a partir del conocimiento de la de arriba, podría descifrar toda la información que me mandan cifrada. ¿De acuerdo? Está tranquilo, porque si uno requiere ese tipo de computación con 800 bits, el mío que tiene 2048, no. De hecho, no es el único. Cualquiera de vosotros que tenga un DNI electrónico tiene dentro un número de este tipo. Es su clave pública con la que luego puedes firmar los documentos digitales que utilizáis cuando hacéis el DNI electrónico para firmar. Todos tenemos un número de ese estilo, ¿de acuerdo? De ese estilo quiere decir producto de dos primos y de esa longitud. Todos. No me importa poner el mío porque si alguno es capaz de hacerlo, que me lo diga, lo cambio, ¿vale? Y encima ganará dinero dando charlas, ¿eh? Porque eso es muy importante. Bueno, y vamos a ver los usos actuales que tenemos en criptografía y dónde realmente estamos usando la criptografía a pesar de que a veces no somos conscientes de ello. Por ejemplo, uno de los primeros problemas que resulta la criptografía es el intercambio de claves. Hay una parte que no os he contado porque esto sería muy largo y es que los ejércitos y los gobiernos se intercambian información y solo las dos partes conocen la clave. Por ejemplo, imaginaos la embajada española en Rusia o en Estados Unidos y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Hay una clave que solo tienen ellos dos y con la que se cifra la información que se intercambia diariamente. Entonces, eso, si es el caso de un diplomático o el caso de un ejército, no hay problema, porque uno viaja, coge la clave, se la lleva y ya está. Pero cuando tenemos que hacer eso, nosotros, no sé, si tenemos que comunicarnos por ese sistema con alguien que está en el extranjero, o vamos a verlo y le damos la clave y la intercambiamos, o no hay forma de resolver el problema. La criptografía, hay otra criptografía que resuelve ese problema, de modo que se puede uno intercambiar una clave por teléfono, por chat o por correo electrónico, y alguien que pueda obtener todas esas comunicaciones intermedias no será capaz de descifrar lo que estamos intercambiando. ¿De acuerdo? Pues ese problema se puede resolver. El voto electrónico, bueno, ya se puede votar electrónicamente. No digo como los americanos que van, ponen el voto en la máquina y les dan un resguardo. No, no. Se puede votar electrónicamente a través de Internet. Con un portátil, con una tablet, con un móvil. No es fácil. El procedimiento, no de votación, sino el procedimiento que asegura que ese proceso es seguro. No es fácil, ¿de acuerdo? No está resuelto del todo, tiene algunos defectos y complicaciones, pero se puede llevar a cabo. De hecho, en este caso, solo puede votar quien está censado, ¿de acuerdo? Como en todas. El voto debe ser secreto, lo cual es una complicación porque tiene que ir cifrado, pero no puede ir enlazado con la persona que lo está emitiendo para que no haya enlaces entre votos y personas. Tiene que recontarse todos. Y en este caso, la votación electrónica se exige además que el votante pueda verificar al final del proceso que su voto ha contado en el sitio que él votó. Eso no lo podemos hacer ahora, pero en la parte electrónica es obvio. Protección de software y hardware. Pues sabéis que cuando queréis copiar un CD o un juego de la PlayStation, no hay manera. No hay manera, vienen protegidos. Entonces, por mucho que uno copie el CD o el DVD, no funciona la copia, porque está protegido con criptografía. ¿De acuerdo? Lo mismo le pasa al software. No puede uno duplicar programas de software si no tiene la contraseña o la clave que le permite el acceso porque está. Todo eso es criptografía. Cuando uno compra, no solo por Internet, que damos la tarjeta de crédito, con Amazon, con cualquier otra de las compañías que estamos haciéndolo y que no nos desplazamos, sino también cuando compramos en la tienda de la esquina y vamos con la tarjeta, todo ese proceso es un proceso cifrado. Y sobre todo ahora, cuando haces una compra y el banco te pide o puede saber cuánto te has gastado, pero no en qué te lo has gastado. Por protocolos de privacidad que protegen de alguna manera al usuario. Tenemos la firma electrónica, que lo hacéis con un certificado de la fábrica de timbre o con un certificado de vuestra empresa o con el DNI, y eso usa las claves que os he enseñado anteriormente. Podemos utilizar el certificado digital que lleva las claves y lo que hace es garantizar que la clave que está impuesta es la vuestra, una especie de certificado que emite, en lugar de emitirlo una universidad o un instituto, lo emite una autoridad de certificación que es conocida y a la que se le da esa potestad, como puede ser la policía, como puede ser la fábrica de crédito. El DNI, que es un sistema donde nos identificamos electrónicamente, igual que los pasaportes electrónicos llevan criptografía detrás, ¿de acuerdo? Podemos mandar y recibir mensajes cifrados, ¿de acuerdo? Ahí tenéis un mensaje cifrado
que podemos intercambiarnos. Si yo tengo la clave de la otra persona, cifro el mensaje, se lo envío. Si alguien lo captura intermedio, solo va a leer esto, que no sabe qué es, mientras que quien lo recibe lo descifra y lee la información, ¿vale? Por un correo electrónico. Aquí tenemos el acceso a la navegación por internet. Ahí he puesto como ejemplo ir a ver el permiso, los puntos que te quedan en el permiso del carnet de conducir, ¿de acuerdo? Pero, como sabéis, se puede hacer una petición del censo, del padrón, se puede hacer un montón de trámites a través de internet, incluso hacer transferencias bancarias, nos conectamos con el banco, todo ese tipo de cosas lleva criptografía detrás. Hace unos años todo pasaba por WhatsApp, por la central, ahora ya ese paso, aunque pase, va cifrado, ¿de acuerdo? Bueno, como veis, estamos rodeados de criptografía, ¿vale? Pero no todo es tan bonito, no todo es tan bonito porque todos podemos ser víctimas de un ataque. ¿Cómo son los diferentes tipos de ataques a los que podemos sufrir? Me estoy enrollando mucho. El primer problema que tenemos es que nos pueden atacar el algoritmo matemático que está subyacente a cualquier otro sistema de cifrado que usemos, ¿de acuerdo? Eso es un peligro. La idea que tendrá el atacante o el adversario será obtener la clave o directamente obtener el mensaje original. Ese es un problema que tenemos y que ya depende solo de los expertos en matemáticas, que son los que tienen que hacer el diseño y garantizarnos eso. Pero no metemos mucho en eso, ¿de acuerdo? Tenemos muy malas prácticas. Este es, como veis, en la parte de abajo del monitor, ¿de acuerdo? De un monitor en Windows, y aquí tenemos en nuestro POSIT con la contraseña y el password, ¿vale? Mal. ¿Para qué vamos a insistir? No, mal. Pero luego tenemos problemas distintos. Si no tenemos cuidado con lo que estamos haciendo, es muy fácil que a través de las gafas veamos la contraseña que estamos tecleando porque estamos detrás del individuo, estamos enfrente de él. Si tenemos una cafetera que es de aluminio, se refleja la pantalla en la cafetera de aluminio. O sea que hay métodos por los cuales uno puede obtener información y, sin embargo, no estamos atacando las matemáticas. Es que somos un poco inútiles a la hora de proteger nuestra información, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de cosas hay que vigilarlas y hay que tener en cuenta. ¿Cuál es el remedio? Pues uno puede ser el remedio que sea aislarse, ¿de acuerdo? Que el remedio sea aislarse. Yo me aíslo, ya veis que no hay forma de ver ni cómo tecleo, ni qué estoy tecleando, ni cuál es la información, ¿vale? Pero no es la solución. No es la solución. Estamos en una sociedad interconectada. Absolutamente todo está conectado. Luego esta no es la solución. ¿Y por qué no es la solución? Porque siempre hay gente que encuentra alternativas. Aquí tenéis una valla y un camino que impide el paso, salvo que vaya por el lateral, ¿de acuerdo? En este caso, es evidente que si yo soy capaz de encontrar un camino alternativo para encontrar la clave, no me sirve de nada que me pongas todas las cortapisas que quiera, ¿de acuerdo? Y esto es lo que da lugar a lo que se llaman ataques por canal lateral. Es decir, voy a buscar un sistema lateral al procedimiento habitual para intentar encontrar tu clave o tu mensaje cifrado, ¿vale? Estas dos últimas son de Agustín. Las dos últimas fotografías que las he robado a Agustín sin que se enterara. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Los ataques por canal lateral, es decir, si tenemos una tarjeta de crédito, un DNI, un pasaporte, lo que podemos hacer es, o cualquier cosa que tenga criptografía, podemos intentar analizar otras cosas diferentes a las matemáticas que están dentro de ese sistema o a la criptografía que está dentro. Por ejemplo, podemos estudiar cuánto tiempo tarda una tarjeta en hacer un cálculo, o cuál es la temperatura que alcanza ese dispositivo, el chip que está puesto cuando se hace una computación, o cuánta potencia consume cuando hace operaciones. Es decir, ¿y eso para qué sirve? Pues es muy fácil, porque los campos electromagnéticos, el campo electromagnético que está emitiendo el chip cuando hace operaciones. Si yo sé que, como sé cómo se hacen las operaciones y sé cuál es el algoritmo, sé, por ejemplo, que si hay un 0 no haces cuentas, pero si haces un 1, sí. Si no estás gastando ahora, sé que es un 0. Y si estás gastando ahora, es que es un 1. O ese tipo de información es muy relevante y no tiene nada que ver con las matemáticas. Sí con la implementación que se hace de los algoritmos. ¿De acuerdo? Esos son unos problemas que, bueno, para vuestra tranquilidad, todos los sistemas que utilizan criptografía que se venden en España están todos homologados y certificados porque no son vulnerables a estas cosas. El DNI, las tarjetas de crédito, el pasaporte, no son vulnerables, pero que sepáis que hay formas de vulnerar cuando uno no está preparado. Y el otro método es provocar un fallo en el dispositivo que está funcionando, sobrecalentarlo para que funcione mal y que la información que nos dé sea errónea y comparándola con la información que da, cuando lo hace bien, podemos obtener información de cómo funcionan las claves por dentro. Pero en definitiva, el principal actor contra la seguridad siempre es el hacker. El pirata informático es el principal enemigo que tenemos.
Bueno, sabéis que hay hackers de sombrero blanco, de sombrero gris, de sombrero negro, en función de si son buenos, regulares o malos, ¿de acuerdo? Esa es la clasificación que hay. Y su objetivo fundamental es buscar datos, o bien buscar datos para obtener dinero mediante transferencias bancarias que sean ilegítimas, o obtener datos y venderlos. Aquí tenéis los más famosos, el phishing, ¿de acuerdo? Es el de te pescan cuando das claves donde no debes. El walling, que es lo mismo, pero de ballenas, y de los CEOs, los grandes de las empresas. El smishing, que es lo mismo, pero en lugar de correo electrónico con SMS. Habéis recibido seguro un SMS diciendo que Correos hace no sé qué. Bueno, pues es otro ataque. El ransomware, por supuesto, que te secuestran toda la información del disco duro, la cifra y o paga cuando la obtienen. Cualquier tipo de malware, de virus, etcétera. Bueno, esos son los peligros que tenemos. Por tanto, lo que es importante transmitir es que la seguridad no es solo cosa de los especialistas. Si cometemos errores graves, estamos perdidos. ¿De acuerdo? Perdemos la batalla. ¿Vale? La seguridad es cosa de todos, de todos. Aquí tenéis un par de fotos para que veáis que esto funciona. Aquí tenéis una tarjeta SIM. Se ha pulido con máquinas especiales o químicamente para llegar a la parte interior. En la parte interior se analiza, se sabe dónde están los buses de comunicación, dónde está la memoria, dónde este tipo de cosas, y se pueden vulnerar obteniendo información de esos chips. Aquí tenéis otro chip que es, se ha hecho un agujero, como veis, y se pone una sonda, una antena encima para capturar los campos electromagnéticos y medir cuánto está produciendo. Ahí tenéis otro ataque, también con sonda, el portátil de la derecha está atacando los cómputos que hace de la izquierda. Esto no es ciencia ficción, esto funciona. Entonces, lo hace así. Aquí tenéis un ataque por ruido. El ruido que hace el ordenador a veces es un problema, porque aquí tenéis un portátil que está funcionando y está atacándolo de forma pasiva. Yo estoy aquí escuchando porque el micrófono del móvil está apuntando hacia la fuente de ruido del ordenador y lo que está haciendo es obtener información de qué cosas están pasando dentro de ese ordenador. Aquí tenéis uno más sofisticado, porque el ordenador del fondo está haciendo cómputos y el de la izquierda está con un micrófono unidireccional intentando capturar información. ¿Vale? Pues aquí ya tenéis aquí la inducción de fallos. ¿En qué consiste el fallo? Pues provocar un fallo con un disparo láser. Pegamos un disparo láser a una zona de memoria, la borramos o la modificamos, de modo que cuando se hacen las operaciones salga. El resultado es erróneo, por tanto, eso nos permite jugar. ¿Qué pasará si lo haces bien y lo haces mal? ¿Cómo comparar la información? Hay ataques publicados donde se demuestra cómo se hace este procedimiento para obtener las claves. Y aquí tenéis otro que ya es la pera, con perdón. Tenéis a un individuo en la parte de la izquierda que está tocando con algo metálico una fuente, un puerto USB. ¿De acuerdo? Como veis, el portátil. Y él es la antena, ¿veis el cable? Él es la antena que va a un osciloscopio donde se está recogiendo la información que está sucediendo dentro del portátil. Es un ataque de hace, no recuerdo, 3 años y medio, 4 años y medio de la Universidad de la Vid. Y luego al año siguiente publicaron aquel que dice, ni siquiera hace falta que ponga un lápiz. Con tocar el monitor, como el monitor también irraya, estoy pasando la información. El artículo se llamaba Quita tus manos de mi portátil. O sea, ilustrativo no puede ser más que esto. Esto es un Tesla. ¿A quién no le gustaría tener un Tesla en la puerta? ¿Vale? Bueno, pues los Teslas uno quisiera tenerlos, pero a veces a lo mejor no es tan buena opción. Aquí hay un artículo publicado, como veis, en agosto del año pasado, donde dice, mi otro coche es tu coche. Mi otro coche es tu coche. Comprometiendo el sistema de apertura de puertas del modelo X de Tesla. Yo creo que si me dejáis 2 minutos, vemos cómo... Bueno, ahí tenía 2 vídeos, pero vamos a ver el más cortito, que es el ataque contra el modelo S. El modelo S luego se modificó al modelo X, pero los del laboratorio de Lovaina lo han conseguido atacar. Y os pongo cómo se... Esto es en tiempo real, ¿vale? Pues como veis, aquí va un individuo en su Tesla, he quitado la voz para no tener muchos problemas, va con su Tesla tranquilamente y se da cuenta que le falta potencia. Se va a un almacén de carga. Entonces se va a cargar el Tesla, que es eléctrico. El COSIC es el laboratorio que ha hecho el ataque. ¿Vale? Es una simulación del ataque que han hecho. Entonces carga el Tesla y pues se da un paseo mientras el Tesla. Aquí, pues lo que podría hacer cualquiera. ¿Vale? Bueno, y ahora aparece un individuo, bueno, a ver cómo
como la gente se divierte en el lago. Y aquí aparece un individuo normalito y corriente que lleva una cosa en la mano, no parece rara, se acerca al Tesla y desafía al Tesla para abrirlo. Mirad, aquí empieza la información sobre qué está haciendo el individuo, ¿de acuerdo? Desafía al Tesla y el Tesla le dice, abre, no, si no, no te hablo, ¿de acuerdo? Entonces dice, tío, vale, me voy, desafío a tu llave me responde con las claves que me tiene que responder porque yo estoy simulando que yo soy el Tesla, me voy al Tesla y lo abro. No solo lo abro, sino que lo entiendo y me lo llevo. Bueno, estos son los que entran a formar parte de los hackers de sombrero blanco, es decir, los que son contratados por las propias empresas para analizar si es bueno o no es bueno el sistema de cifrado que están utilizando, y aquí, como veis, acaba de demostrarse que no era bueno, ¿vale? Bueno, luego si tenemos tiempo os enseño el otro que es un poquitín más largo, un poco más sofisticado, pero es el mismo estilo, ¿de acuerdo? Es el mismo estilo. Bueno, y entonces, perdón, yo creo que ya así. Y ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Bueno, lo que viene es la computación cuántica. ¿Eso es un problema? Es un problema enorme. Para la criptografía moderna es un problema enorme. ¿Por qué? Porque la computación cuántica lo que hace es diseñar ordenadores cuánticos que tienen una potencia de cómputo inimaginable con los ordenadores de ahora. Si antes necesitábamos cientos de miles de años para hacer un cómputo de una clave, ahora con un par de días tenemos suficiente. Siempre y cuando los ordenadores cuánticos se desarrollen con la potencia necesaria como para llevar a cabo ese ataque, ¿de acuerdo? Pero hay que empezar a prepararse. Bueno, aquí tenéis un poquitín que es la definición de la unidad mínima de información, que es el qubit. Ahora ya por la física cuántica ya no solo son ceros y unos, sino que son estados, que son superposición de ceros y unos y se basa pues, en el teorema de posibilidad de clonación y en el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿de acuerdo? Entonces, esos son palabras mayores de la física, ¿de acuerdo? Pero lo que hay que tener en cuenta es que este tipo de computación sí pone muy en peligro lo que hacemos ahora mismo con los ordenadores estándares. Hasta ahora, lo que se llama la criptografía cuántica, lo que ha propuesto son métodos cuánticos, ¿de acuerdo?, para intercambiarse las claves. Eso que os dije al principio de intercambiar la clave de dos personas que están alejadas. Bueno, pues con los ordenadores cuánticos se puede hacer eso. De momento, no se han propuesto sistemas serios para cifrar la información. Hay que tener en cuenta que si hoy en día usamos un ordenador para cifrar información y el mismo ordenador no puede resolver el problema, ¿de acuerdo?, es de esperar que los ordenadores cuánticos permitan diseñar sistemas que ellos mismos no sean capaces de romper. ¿Vale? Porque si no, vamos mal. ¿No? Si no, la criptografía va mal. Para que os hagáis una idea, aquello es lo que se conoce como el candelabro dorado, que es donde se lleva a cabo la supercomputación que ejecutan los ordenadores cuánticos, pero tiene que estar a menos 273 grados. Eso encima de una mesa no cabe. O sea, que ordenadores cuánticos encima de una mesa, mal. ¿De acuerdo? Mal. Como veis, eso es muy difícil de hacer. La supercomputación no es tan inmediata y por eso van con parámetros, para que os hagáis una idea, y así me hago una pregunta. Si ahora uno dice cuánto necesita un ordenador cuántico para romper, pues ahora vamos por los 100 qubits más o menos y se calcula, bueno, nunca se ponen de acuerdo, pero hay quien dice que entre 7 y 20 millones nos hace falta. Todavía queda un tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que como se han propuesto ordenadores cuánticos, algoritmos cuánticos, que soportados por un ordenador cuántico son capaces de romper la criptografía moderna, es decir, la que usamos hoy en día, ¿qué pasa? Pues que hay que empezar a pensar en otra cosa. Hay que empezar a pensar en otros problemas matemáticos, que es lo que se conoce como la criptografía post-cuántica, para que esos problemas matemáticos no sean vulnerables con la computación cuántica. Hay una serie de problemas matemáticos, que algunos son nuevos, otros no son tan nuevos, cuando hablamos de 1960, 1980, esos son los más antiguos. Pero son problemas matemáticos, como son los códigos correctores de errores, que seguro que los conocéis, porque el QR es un código corrector de errores, ¿de acuerdo? O el PDF 417, esas cosas que usáis con frecuencia. Un tipo de función especial que se llama función resumen. Los sistemas de ecuaciones, todo el mundo sabe hacer un sistema de ecuación lineal, el método de Gauss, o ir despejando y sustituyendo. Bueno, pues cuando se usan cuadráticos de grado 2 y con muchas variables, ya la cosa no es sencilla. Retículos, que es otra herramienta matemática, o curvas elípticas. Estos son las nuevas propuestas matemáticas para llevar a cabo la implementación de los sistemas de cifrado en ordenadores actuales que no serán vulnerables con los ordenadores cuánticos. Desde el año 2009 se está trabajando en esta línea. Hay, de hecho, el Instituto Norteamericano de Estándares y Tecnología hizo una llamada internacional para elegir un estándar a partir de este año y del año que viene
Un estándar que sea capaz de soportar la computación cuántica, ¿de acuerdo? Y que se implemente en ordenadores actuales. ¿Vale? Eso es como estamos ahora. Resumiendo un poco lo que os he contado. Teníamos sistemas ingeniosos de cifrar información, aparecen máquinas, hay que usar matemáticas. Que las máquinas no sean capaces de romper esos sistemas. Las matemáticas funcionan bien hasta que vienen los ataques laterales. Los ataques laterales ya son cuestión que no depende de las matemáticas, sino son otro tipo de ataques. Y ahora, cuando estábamos contentos que las matemáticas funcionaban y nos protegían de todo ese tipo de información para que fuera confidencial, vienen los cuánticos. ¿Qué hay que hacer? De nuevo, proponer matemáticas para que resuelvan los problemas que nos va a plantear la computación. Ahí tenéis una serie de referencias, pues pueden ser interesantes. Y yo con esto termino y os doy muchas gracias por toda vuestra atención y vuestra paciencia. Y bueno, agradecer a quien me da las preguntas.